noches, damas y caballeros, colegas. El Consejo Directivo del Colegio de Economistas de Lima ha programado en este segundo semestre los foros económicos del CEL cada miércoles o cada jueves también, podría ser, dependiendo de la disponibilidad de tiempo del expositor, una serie de desarrollos, de exposiciones, de temas de actualidad. De esta manera hemos tenido el tema desarrollado por el colega Manco, Jorge Manco, respecto al impacto de la minería en la economía y en la sociedad peruana. El colega Carlos Aquino sobre la economía asiática. Y en esta oportunidad vamos a tener un tema en realidad que tiene mucha perspectiva y que está creciendo dentro del interés de los economistas y también del mundo empresarial y de la sociedad en general, que es la responsabilidad social. Este es un tema que, repito, va a ir engrandeciéndose con el tiempo y seguramente va a exigir de parte de los economistas una mayor preocupación y especialización, porque actualmente todos los proyectos empresariales deben tener una responsabilidad social, así como una responsabilidad ambiental y por supuesto una sostenibilidad económica, financiera. Pero este es el triángulo justamente de la sostenibilidad, ¿no? Y en este caso nuestro colega va a desarrollar el tema de responsabilidad social. Él es un economista de muy larga trayectoria, es graduado y con posgrado en la Universidad del Pacífico, ha desarrollado la docencia universitaria en muchas universidades de nuestro país y ha trabajado en organismos tan importantes como la Corporación Financiera de Desarrollo, COFIDE. Por eso, para nosotros, el Consejo Directivo y para el mío, es muy grato presentar al colega, voy a poner su nombre completo, economista Óscar Mendoza Gallo. Con ustedes, el expositor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Primero agradecer al señor decano Guillermo Narán y a su consejo directivo por la oportunidad de poder brindar esta conferencia. Y bueno, también a todos ustedes por participar, interesarse en este tema que está creciendo. En la década de los 90 prácticamente este tema no existía, que está vinculado a la responsabilidad social empresarial y los impactos de las organizaciones empresariales. En esta oportunidad el énfasis va a estar orientado hacia una herramienta, ¿no?, que son las líneas de base socioeconómicas, pero bueno, es uno de los elementos que pueda ayudar a las organizaciones empresariales. Bueno, esto para empezar algunos conceptos sobre responsabilidad social empresarial. Como ya mencioné, es un nuevo modelo de gestión que no todos tienen. Algunos directores, algunos gerentes no están con el chip, pero bueno, las nuevas generaciones, sobre todo
que se están formando, que están saliendo de las universidades, incorporan aspectos vinculados a no solamente a la maximización de las acciones, la maximización de las utilidades, sino también ven un poco aspectos vinculados a los grupos de interés y también vinculados con los grupos tanto externos como internos. La responsabilidad social empresarial está vinculada íntimamente con lo que son los impactos, ¿no? Los impactos de las operaciones de las empresas. Esto es más notorio en empresas grandes, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de estar bastantes años en los temas de minería, petróleo y gas, sobre todo minería, y en estas empresas grandes prácticamente es un tema que está de cajón, que está de base, ¿no? El tema de los impactos económicos, impactos sociales y impactos ambientales. De hecho que las empresas chicas, las empresas, las MIPES, como le dicen, las micro y pequeñas empresas, también generan impactos, pero todavía el campo está desarrollándose inicialmente, ¿no? Más desarrollado está lo que se refiere a lo de las grandes empresas, por la magnitud de las operaciones y por los impactos que se generan. Ahora, esto afecta la anterior. Esto afecta, estos impactos no necesariamente son negativos, porque muchas veces los medios de prensa lo vinculan a impactos negativos. Los impactos pueden ser negativos, pero también pueden ser positivos, ¿no? La anterior, por favor. Y otro aspecto está vinculado a la temporalidad, ¿no? O sea, se considera tanto los impactos que se generan en el corto plazo como en el mediano y largo plazo. O sea, no se atraviesa una perspectiva de solamente, por ejemplo, lo que se refiere a trabajadores, contratación de trabajadores, sino también la proyección de la empresa. Por ejemplo, en el caso de una empresa minera que puede estar 15, 20 o 30 años, ¿cuáles van a ser sus impactos de mediano y largo plazo para las poblaciones o impacto social? Bueno, acá de manera ilustrativa algunos impactos económicos. Por ejemplo, en lo que son el sector de operaciones mineras y de hidrocarburos, la gran cantidad prácticamente todas las operaciones se desarrollan en zonas rurales, ¿no? De sierra, de Amazonía, de costa, y muchas de ellas están vinculadas a lo que es la ganadería, la agricultura, y también los pequeños talleres, ¿no? Los pequeños trabajos de talleres, el comercio. Por ejemplo, acá vemos todo un sistema de andenería que podría ser afectado, ¿no? El caso de el trabajo que se hace de manera grupal, se hace de manera comunal, también podría afectarse, en el sentido de que si hay personas que están vinculadas más a una actividad económica como minería, podrían desplazar su fuerza, su mano de obra a actividades mineras y dejar o de lado o abandonar un poco las actividades agrícolas. Lo mismo en el caso de los jóvenes, ¿no? En el caso de los jóvenes, por ejemplo, estaba conversando una vez con algunas familias en Cajamarca y mencionaban que los jóvenes ya nacen o han sido muy chicos cuando empezó a operar Yanacocha, ¿no? Muchos de ellos, a diferencia de sus padres, no están tan interesados en labores agrícolas, sino están interesados en cómo acceder a la empresa minera. Ahora, hay algo que es muy interesante, que es el diferencial de remuneraciones, ¿no? El diferencial de remuneraciones es muy desigual, ¿no?
está muy por encima los promedios de remuneraciones del sector minero. Igualmente, consideramos la ganadería, si hubieran impactos ambientales negativos, estos luego derivan en un segundo impacto, que son los impactos en las tierras, y luego afectan un impacto adicional en las actividades ganaderas por el uso de pastos. En las actividades de pequeños talleres, también lo que se mencionó, ¿no? Podrían estar abandonándose o descuidándose o haciendo un cambio en estos tipos de labores. Impactos sociales. Acá, por ejemplo, vemos el tema de educación y el tema de salud. En el tema de educación es por todos muy conocido los aspectos vinculados a carencia de infraestructura, el tema de docentes que enseñan multigrados, o sea, a veces hay docentes que enseñan en varios grados a la vez, tienen niños en una sola aula pero de diferentes grados. Hay casos en los cuales la infraestructura física es muy precaria y cuando esto sería derivado como cuando las actividades mineras podrían generar un impacto negativo. Entonces, aspectos vinculados a la educación o a la salud podrían mantenerse estancados o podrían deteriorarse. Igualmente, en el sector salud vemos el tema que hay muchas carencias en cuanto a infraestructura, personal médico, equipos, el tema de los niños también para el tema de la alimentación, la nutrición. En sectores rurales la desnutrición es muy alta. Me acuerdo que una vez estaba por Puno y me comentaron que los niveles de desnutrición llegaban a un 75-80% en la provincia de Lamba, por ejemplo, ¿no? Y eso era algo visto como normal. ¿Seguimos? Impactos ambientales. Bueno, estos son los más típicos de la actividad minera y petrolera. Los impactos originados por las relaveras, ¿no? Por todo lo que son las emisiones y líquidas de efluentes de la combinación de metales no utilizados, químicos no utilizados, que son expulsados en las relaveras y que luego hacen filtraciones en los suelos y en los subsuelos, ¿no? Que también luego derivan en las aguas. Y en el caso de los procesamientos también por los gases de humo también hay afectaciones en lo que se refiere a aires y a la flora y a la fauna. ¿Continuamos? Bueno, volviendo al tema de la responsabilidad social empresarial, esta ha adquirido un gran impacto a partir de la década de los 90 y mucho más en la primera década de los 2000. No tanto porque hay un espíritu altruista, ¿no? O sea, o porque los empresarios se han vuelto buenos, filántropos o generosos, sino que hay una corriente tanto a nivel internacional, nacional, de grupos de interés que tienen mayor acceso a la información y presionan para que haya mejores prácticas y mejores comportamientos. Entonces, esto
hace que, y además el peso también, ¿no? Ha habido un crecimiento en las corporaciones, entonces todo esto hace que las grandes empresas opten por establecer políticas y programas de responsabilidad social empresarial que inicialmente estaban dirigidas a grupos externos, como son lo que es comunidades, localidades, consumidores. Pero ya en la última década, en la década de los 2000, también están orientados a grupos internos. Lo que son trabajadores, cuando son empresas grandes hay incluso diferentes grupos, ¿no? Trabajadores técnicos, trabajadores profesionales, trabajadores de mantenimiento, trabajadores de subcontrata, pero que laboran 8 o 12 horas dentro de las empresas. Entonces, vemos que este concepto de responsabilidad social empresarial engloba tanto grupos de interés externos como internos, ¿no? En externos, uno que llama mucho la atención son las comunidades, las localidades, los vecindarios, pero además también están otros grupos muy importantes, como son los consumidores, las ONGs, el Estado, ¿no? Los proveedores, los clientes. Bueno, eso ya está desde muchas décadas atrás, y los grupos de interés internos. Era un poco lo que les estaba mencionando, una gran cantidad de grupos de interés. Entonces, tenemos que este concepto de responsabilidad social empresarial se ha ido desarrollando íntimamente ligado al concepto de grupos de interés. Es decir, hay un cambio bastante fuerte en relación a la década de los 70 e incluso de los 80. Yo recuerdo cuando estudiaba, prácticamente todo era maximización de beneficios y la máxima rentabilidad financiera para los accionistas o shareholders. Pero si ustedes ven actualmente, eso si bien no ha cambiado totalmente, en muchos textos ya se desarrolla estos temas, ¿no? En textos de administración, de gestión, o en algunos textos vinculados a economía, en el cual, si bien tenemos a accionistas y clientes, se incorpora otra serie de grupos de interés. Están las organizaciones de la sociedad civil, los grupos medioambientales, las comunidades, las ONGs. Entonces, prácticamente en las grandes empresas hay un pequeño ejército, un pequeño staff que está solamente pensando en cómo conciliar tanto los intereses empresariales con los intereses del entorno. Bueno, acá hacemos un link entre lo que es responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Hemos mencionado que la responsabilidad social empresarial está ligada a considerar los impactos económicos, sociales y ambientales. Esto cuando traspasa lo que son las relaciones de corto plazo a relaciones de largo plazo, se transforma en lo que vendría a ser el desarrollo sostenible, es decir, que el uso de los recursos actuales no vaya en detrimento de los recursos futuros para el uso de generaciones futuras. Ahora, otro aspecto es que las empresas, en el caso de los grandes proyectos mineros, de gas, de energía, muchos de estos proyectos no son de una temporalidad larga, ¿no? Más bien son de una temporalidad mediana. Entonces ahí se requiere el concurso de otros grupos de interés para que efectivamente se pueda realizar un desarrollo sostenible. En el corto plazo y el mediano plazo, la responsabilidad social empresarial juega un papel, juega un rol en apoyo al desarrollo sostenible. Sin embargo, en el largo plazo, por las mismas condicionantes del funcionamiento
de estos proyectos empresariales no puede jugar ese rol. Sin embargo, otros actores lo pueden apoyar. Acá estamos vinculando la responsabilidad social empresarial y la temporalidad, ¿no? Estamos comentando en relación a la responsabilidad social de las empresas y que en el desarrollo sostenible también tendrían que incorporarse otros actores, como lo que son el gobierno y las poblaciones. Ahora, vemos que las empresas, la temporalidad de las empresas, de los ejecutivos, de los gerentes, del staff profesional, por lo general son de corto plazo o de muy corto plazo. De repente hay que hacer reportes cuatrimestrales, semestrales, anuales, objetivos, metas bien concretas y el cumplimiento de las metas. En el caso de las poblaciones o las comunidades, esto no es así. O sea, pueden que los objetivos se planteen a muy largo plazo, o educación de los hijos a 15 o más años. Y en el caso de las entidades públicas o de gobierno, sus metas están vinculadas a los cambios de gobierno. Es decir, 5 años, caso de gobiernos centrales, entidades vinculadas al gobierno central, y de 4 años para lo que son gobiernos municipales, ¿no? Provinciales y distritales. Entonces, las metas y los objetivos son diferentes, ¿no? Por ahí ya hay una discrepancia en la temporalidad de los objetivos, y también lo que implica, ¿no? Lo que implica conflictos que necesitan el apoyo de otras organizaciones para poder superarlos, ¿no? Organizaciones intermedias o una institucionalidad a partir del gobierno o de entidades de cooperación internacional o entidades de la sociedad civil. Porque si no, ahí hay obstáculos que son difíciles para superar, y también para lo que es el diálogo. O sea, el diálogo vinculado a una persona de ejecutivo, un ingeniero, por ejemplo, que tiene que mostrar resultados muy concretos. Prácticamente vamos a escuchar una cosa muy, muy concreta, muy específica, y poco espacio para lo que es un diálogo que de repente implique aspectos más amplios. Necesita ahí, en ese aspecto, ayuda. Continuamos. Entonces, en los actores de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible, tenemos que, si bien las empresas juegan un rol importante, también se necesita la participación de otros actores, como son los organismos internacionales, las instituciones públicas, las organizaciones de la sociedad civil. Pueden ser, en este caso, no solo ONGs, también pueden ser mesas de diálogo u otro tipo de organizaciones, sobre todo para lo que se refiere a relaciones de largo plazo. Ahora, visto ya algunos aspectos vinculados a la responsabilidad social empresarial, vemos uno de los instrumentos en los cuales se puede apoyar la responsabilidad social empresarial para controlar impactos y para generar programas de desarrollo. Este instrumento, en este caso, son las líneas de base socioeconómicas. Entonces, acá vemos que una línea de base socioeconómica en un año inicial se puede realizar, y que los movimientos en la situación económica puede variar. O sea, no necesariamente sigue una sola trayectoria, puede seguir diferentes trayectorias. Por ejemplo, en LB1 se ve que, aún a pesar de la participación de las empresas en una zona,
prácticamente hay un estancamiento. Un estudio que hizo Jürgen Schul hace unos 5 años mencionaba que en las zonas de Huancavelica, donde hay una gran cantidad de minería, era una zona que estaba estancada económicamente. Hay casos en que, por ejemplo, en LB2 podría haber inicialmente un crecimiento y luego un decrecimiento. Esto de repente puede pasar. Un caso muy sencillo sería en el caso de un cierre, en el caso de un cierre de una mina. O sea, durante los 20 años que dura la operación minera hay un crecimiento por trabajo local, un crecimiento por algunas compras locales o algunas subcontratas que puedan haber por compra de los trabajadores. Sin embargo, ya cuando cierra la mina, ya toda esta actividad económica se deprime y luego hay una curva descendente que nos indica que no han quedado actividades económicas sostenibles en la zona. Otro aspecto, otra trayectoria podría ser el EB3. En el EB3 el impacto es desde que se inician las operaciones es decreciente, o sea, es decir, que la actividad petrolera o la actividad de gas lo que ha llevado es a estar peor a estas personas, a estas poblaciones, que a estar mejor. No, tenemos un debate muy encendido en el caso de, sobre todo en el caso de Cajamarca, donde hay percepciones muy encontradas, que algunos mencionan que la situación en muchos casos no ha mejorado, sino se ha deteriorado. Esto habría que verlo y hacer análisis más refinados, ¿no? O sea, lo que pasa es que también hay una situación contrastante, porque de repente a nivel de promedios puede hacer que sea una situación aproximada a lo que es el estancamiento. Sin embargo, podría ser que un análisis por grupos poblacionales indique que sí hay poblaciones que han tenido un beneficio económico importante. Bueno, eso, y en el caso de LB4, es que hay un crecimiento, un desarrollo social y económico claramente positivo. Tuve oportunidad de visitar unas minas en la costa sur, y sorprendentemente no había ningún conflicto social, y es mediana minería, no está muy expuesta a los medios de comunicación, y había un cierto desarrollo incipiente, eso sí, pero podríamos decir que había una curva positiva. Bueno, lo primero que se hace en la línea de bases socioeconómicas es delimitar las áreas de influencia. Entonces, para delimitar las áreas de influencia hay un análisis a nivel de la empresa, como a nivel de los consultores, de los especialistas en trabajos de evaluación económica y social, para delimitar cuál es el área de influencia. Un criterio que algunas veces, o por lo menos se toma en cuenta de una manera transversal, es el criterio de las microcuencas o de las cuencas, como una unidad económica geográfica que afecta a las poblaciones que se encuentran en estas zonas de una manera más o menos homogénea. Sin embargo, si ustedes pueden contrastar con la realidad, muchas de las áreas de influencia directa de trabajo de la gerencia de desarrollo comunitario y de los estudios de impacto ambiental no están vinculados con una unidad territorial como la microcuenca,
las poblaciones que ellos consideran que están, son más vulnerables a los impactos de las operaciones. ¿Podemos continuar? He puesto acá una lámina, no es de ninguna provincia o departamento del país, pero bueno, se puede asemejar para no encender pasiones, porque a veces es, sobre todo cuando son poblaciones, es una pasión, ¿no? Puede terminar todo esto en una pelea terrible, porque no solamente estamos hablando de un dibujito, sino que estamos hablando de recursos económicos que son muy importantes, ¿no? El hecho de estar en una zona de influencia directa implica que esas poblaciones van a recibir un gran apoyo económico y social. Entonces, bueno, el círculo amarillo podría ser el círculo que es el área de amortiguamiento, ¿no? O sea, es un área que tiene un tratamiento muy especial porque en esa zona la empresa trata de aislar a las poblaciones por una u otra eventualidad o algún accidente que pueda ocurrir. Esa zona está en teoría liberada. Sin embargo, a veces no es así, porque hay poblaciones que no se retiran de estas zonas y reciben un tratamiento especial. Lo del círculo en lila es un círculo más amplio que, si ustedes se dan cuenta, a propósito toma varias microcuencas o cuencas, que eso es algo bastante normal que se haga en la delimitación de áreas de influencia directa. Esto se refiere a un análisis o un mapeo de grupos de interés en los cuales, de acuerdo a los estudios, en los cuales no solamente se ve el impacto económico, sino también las relaciones sociales y las relaciones culturales que hay con personas vinculadas al campo de la sociología, de la arqueología, de la cultura, y determinan cuáles comunidades o cuáles localidades o anexos son su área de influencia directa. Esta área de influencia es la principal beneficiaria de los programas de desarrollo comunitario de las empresas. Y luego tenemos un área de influencia indirecta, que es muy, muy genérico, ¿no? Acá lo he puesto con un círculo verde, pero podría ser toda la región o todo el departamento o una macroregión. Por ejemplo, en el caso de lo que son las fundaciones, trabajan mucho con lo que son áreas de influencia directa. La fundación, por ejemplo, Fundación Antamina u otras fundaciones. ¿Continuamos? Acá he colocado algunos temas y variables de las líneas de base socioeconómicas. Quería mencionarles que en las trayectorias que nosotros tenemos, tanto positivas como negativas, estos impactos finales, positivos y negativos, y ahí hay que tener mucho cuidado. No necesariamente pueden deberse solamente a impactos de la empresa, pueden deberse también a impactos de los programas de desarrollo, o los impactos de la misma dinámica económica y social de las zonas o de las regiones. Por ejemplo, en zonas rurales ha habido una tendencia desde la década del 40 hasta los 90 y mediados de los 2000 negativa, sin intervención de minería. Sin embargo, cuando entra la minería, muy posiblemente también se mantenga esta tendencia, o de repente sea una tendencia mayor o menor, habría que ver. Pero a veces hay la percepción de que, bueno, es la empresa la que tiene el mayor peso en el impacto, y no necesariamente podría ser así, porque también hay otros actores. En algunas zonas entran algunas
algunos programas o entidades públicas con mucha fuerza para lo que es apoyo social. Ahora, en los últimos años esto está revirtiéndose ligeramente, ¿no? Vemos que ya hay temas, hay acciones un poco más, con más proactividad en el tema de electricidad, en el tema de instalaciones para lo que es agua, etcétera. Bueno, vamos a ver solo brevemente estos temas y variables. En realidad este es un trabajo de hormiga, es un trabajo súper tedioso, larguísimo, que implica tanto lo que es trabajo de campo, bastante trabajo de campo, a veces estar a 3.500, 4.000 o 5.000 metros de altura, y también un trabajo de análisis, un trabajo de oficina y el procesamiento de la data recolectada, ¿no? Generalmente pues se hace, cuando se va en las localidades, se cuenta con el apoyo de jóvenes, estudiantes, ya que han acabado su secundaria o que tienen algún estudio en algún instituto o incluso a veces en alguna universidad, para que apoyen para la realización de encuestas, entrevistas, ¿no? Entrevistas estructuradas, semiestructuradas, historias de vida a personajes claves, información en campo, de todos los temas vinculados a la infraestructura, y a partir de eso se consideran todos estos temas y variables, ¿no? Acá vamos a verlo muy brevemente. Por ejemplo, en lo que es organización social, la existencia de organizaciones y redes organizacionales, ¿no? Para esto se conversa con las autoridades, con los principales líderes de las organizaciones sociales de base, o el teniente alcalde, ¿no? O gobernador en algunos casos que existen. Continuamos. Opinión pública, ¿no? Estos principalmente se realiza a través de entrevistas, la opinión de la población respecto al proyecto, los aspectos culturales, las percepciones, los valores, la identidad. Por ejemplo, en la zona norte la actividad minera no es muy bien percibida. Hay la costa norte. Sin embargo, por ejemplo, en la costa sur, la zona de la región Arequipa, es un poco más, la percepción es más accesible a actividades mineras. Si vamos un poco más arriba, de repente Cusco o Puno, tal vez ya las percepciones vayan cambiando. En algunos casos también habría que diferenciar lo que son las posiciones en relación a los intereses, ¿no? En algunos casos, muchas veces los líderes manifiestan una negativa aparentemente tajante. Sin embargo, si los analistas o los que diseñan estos estudios se toman el trabajo de poder indagar más cercanamente cuáles son sus reales intereses, en algunos casos lo que se está buscando es una negociación. Continuamos. Bueno, el tema de relaciones sociales, esto a veces se realiza a través de talleres participativos durante toda una jornada o 2 jornadas de días completos, en las cuales se trabaja con los pobladores con una serie de dinámicas para establecer los vínculos que hay entre las diferentes familias, las diferentes organizaciones. En algunos casos también se hace, en el caso de los antropólogos, hacen etnografías. Esto sobre todo se utiliza bastante para lo que es el compra de tierras, que son temas un poco más delicados. Continuamos.
los espacios de recreación, bueno, esto es ya muy conocido, el tema de que en zonas rurales mucho le gusta lo que es el deporte, los toros, ¿no? Y todas estas actividades, algunos también pues actividades que podrían ser consideradas violentas, y todo esto también forma parte del escenario de las comunidades. Continuamos. Aspecto de salud, el tema de la nutrición, esto es algo muy crítico. Por ejemplo, en zonas como La Oroya, hay algunos estudios que indican pues que ha habido niños, ¿no?, que están con el tema de nutrición, pero habría que ver, y el tema también el tema de la salud de otros tóxicos, ¿no?, que tienen que inciden sobre la salud. En realidad este es un trabajo muy amplio, si ustedes se dan cuenta, que abarca, su espacio de influencia abarca mucho más que lo que puede hacer la empresa. Sin embargo, estas consideraciones se toman en las líneas de base, sobre todo para operaciones grandes, porque luego, después de algunos años, nuevamente se van a establecer nuevas mediciones. Continuamos. En el caso de todos estos temas, mortalidad infantil, esperanza de vida, morbilidad, enfermedades, principales enfermedades, todos estos temas se trabajan con las entidades públicas de los centros de salud respectivos. En el caso de nutrición también se tiene el apoyo de personal que ve lo que son los temas vinculados a pesos y tallas. Continuamos. Para lo que es el tema vinculado a la salud, ¿no? El tema de la basura, de la contaminación bacteriana. He tenido la oportunidad de participar en algunos estudios con gente que está especializada en temas de salud, que las poblaciones en realidad ya tienen una alta cantidad de bacterias, ¿no? Tienen una alta cantidad de problemas en la salud, pero que no son límite. El tema ahí es que o sea, hay otros componentes, como es que el agua que consumen no es un agua potable, pero tampoco llega a niveles límites que les lleven pues a decesos. Ahora, esto podría eventualmente ser luego manejarse de una manera a nivel de medios de comunicación, de una manera tergiversada. O sea, habría que tener mucho cuidado, ¿no?, en todos estos aspectos. Igual para la eliminación de basuras, todo lo que es el uso de baños, etc. Continuamos. En lo que es vivienda, en muchos casos hay un gran problema en lo que se refiere al hacinamiento. Es costumbre a veces que las poblaciones estén en habitaciones y duermen más de 3 personas. Esto para lo que son índices de necesidades básicas satisfechas, hay unos ratios, muchos superan estos ratios de necesidades básicas que ya pasan a ser insatisfechas. Continuamos. En aspectos demográficos, la población localizada en el territorio de interés, sus características, ¿no? Puede ser que entre comunidades haya algunas diferencias culturales o algunos conflictos que son de muy larga data.
y esto podría perjudicar las relaciones para una actividad más amplia, una actividad de mayor envergadura, como son las colaboraciones para el apoyo de una actividad empresarial, minera o de otro tipo de esta envergadura. Continuamos. Vemos también lo que son servicios de infraestructura en salud, educación, la infraestructura de agua, desagüe, electricidad, comunicaciones, teléfonos, celulares, internet. Todo esto es considerado y analizado. Continuamos. El tema de la energía, las fuentes energéticas que tienen. En algunos casos, cuando hay instalaciones de proyectos mineros, se benefician con instalaciones eléctricas que son aledañas, colindantes con estas operaciones. Y bueno, ahora vemos la parte de dimensión económica. Todo esto, si ven, recién estamos llegando a la parte de dimensión económica y hemos visto una amplia cantidad y variedad de puntos. En lo que se refiere a recursos económicos, control sobre recursos locales, o sea, la tenencia, la propiedad de la tierra, en muchos casos no es clara, no es como San Isidro, ¿no? O Jesús María, que es algo muy transparente o diáfano. A veces está muy enredado. En el caso de comunidades también son propiedades que pertenecen a la comunidad. Otros casos son de herencias que pueden ser de 2 o 3 generaciones atrás, entonces, en los cuales ya hay una atomización de la propiedad. Continuamos. Lo que son el uso de la tierra, para qué están usando actualmente la tierra. Como sabemos, en la legislación peruana, las poblaciones son dueños de la superficie de la tierra, pero no son dueños del subsuelo. Los dueños del subsuelo es el Estado, y ellos pueden determinar el uso que se le puede dar al subsuelo. En otros países como Canadá y Estados Unidos, los dueños del suelo y del subsuelo son los propietarios. Esto tiene implicancias muy grandes, porque esto le da derecho a otro tipo de negociación. Es por esto que vemos que en ciudades petroleras o mineras como Texas o California, el desarrollo que ha tenido de las poblaciones es muy distinto que el desarrollo que han tenido las poblaciones locales en el Perú. Temas también como lo que es ganadería, el tipo de ganado, ¿no? Enfermedades que puede tener el ganado, los talleres, el comercio, venta de comida, artesanías, etcétera. Continuamos. Las características del mercado laboral también se analizan, el empleo, principalmente rural, agrícola, pecuario, pero también se ven todas las dinámicas de migración temporal por trabajo, las zonas de migración, las zonas también las de migración y también las de inmigración, las tasas de dependencia económica, ¿no? Esto es el número de personas que no trabajan en el hogar en relación al número total de personas que se encuentran en el hogar. Continuamos. Bueno, la dimensión ambiental, en el caso de los grandes proyectos, generalmente la dimensión ambiental lo trabajan consultoras ambientales especializadas, y la dimensión social y económica lo trabajan con otras consultoras que luego ensamblan estos estudios. Yo he trabajado
bastantes años en Social Capital Group y que está más especializado en los EIA, pero vinculados a los temas económicos y sociales. Sin embargo, hago una muy breve reseña de algunas variables que se consideran en la parte ambiental. He tenido también la oportunidad de participar con biólogos o hidrólogos para poder ensamblar estos estudios, porque muchos de los impactos que se analizan son impactos derivados, ¿no? Es decir, a partir de un impacto ambiental se derivan impactos económicos y luego se derivan impactos sociales. Pregunta mientras todo esto usted tiene que hacer una encuesta, un trabajo de investigación en el mismo lugar, recoger los datos de todas las personas, pero tiene que hacer a través de muestras. La recolección de información es una recolección de información múltiple, no es solamente a través de encuestas. Generalmente cuando son grandes proyectos, la parte de encuestas se hace a través de muestras bastante amplias, representativas. En algunos casos, por ejemplo, cuando son temas de reasentamientos, reubicaciones, se hacen censos, ¿no? O sea, se toma la información para toda la población. Pero ese es solo un elemento y de repente no necesariamente puede ser el más importante. Muchas veces participan, se hacen entrevistas, se hacen talleres, los talleres rurales participativos, se hacen lo que son las historias de vida o la participación observante también, ¿no? Hay personas que se quedan en estas localidades, en estas comunidades, y conviven con estas personas de repente 1 mes, 2 meses, 3 meses y se van dando cuenta, van captando percepciones y captando relaciones que en 2 o 3 días las personas no van a poder captar. Bueno, entonces, como les estaba comentando, es muy brevemente reseñando la dimensión ambiental. Esta parte es muy importante, clave, y generalmente hay un track, ¿no? Un track entre la parte ambiental y la parte económica y social. Generalmente en las universidades los economistas no somos formados en la parte ambiental y social, y aunque parezca mentira, hay pocos economistas realmente en este tipo de trabajos, ¿no? Generalmente están supliendo y están tomando la posta otros profesionales como son los ingenieros forestales, los ingenieros agrónomos, en el campo de las ciencias sociales, los sociólogos, los antropólogos, los comunicadores sociales, porque hay realmente pocos economistas que tienen la formación de poder vincular este tipo de temas. Y además no solo es eso, sino que también tienen que tener un espíritu que sea tanto de un trabajo de oficina como de un trabajo que le implique estar en contacto con las poblaciones, con las organizaciones civiles o con las organizaciones empresariales. Tienen que tener un contacto de manera permanente. Entonces, bueno, yo creo que con el transcurrir del tiempo esto va a ir generándose un nuevo perfil de jóvenes economistas que puedan entrar a tallar en estos temas y sobre todo a aportar, porque generalmente el economista tiene mucho que aportar en lo que se refiere a lo que es la parte cuantitativa,
la parte cuantitativa y el análisis que se puede hacer la parte cuantitativa. Yo he trabajado mucho con estadísticos, sin embargo los estadísticos no tienen la formación analítica, ¿no? Entonces el aporte en ese aspecto es bastante limitado. Bueno, entonces mencionando la dimensión mental, se ven aspectos físicos. Lo principal que se ve es el agua, los suelos y los aires. Eso es de cajón, esos los tres elementos principales, ¿no? Luego otros aspectos en la parte biológica, la fauna y la flora. Y en los aspectos humanos, aparte de todo el tema social y económico que ya hemos mencionado, se ven los aspectos patrimoniales, históricos, y para esto se contratan a arqueólogos o antropólogos que hagan levantamientos en las zonas de lo que pueden ser sitios como potenciales patrimonios culturales de la región, o para que podrían ser declarados como intangibles, o de repente ponerlos en valor, ¿no? Como museos que formen parte de un circuito turístico regional. Continuamos. Bueno, acá una mención a los impactos socioeconómicos en proyectos mineros. Esta línea de base, cuando luego son comparadas después de 5 años, 7 años, tal vez de repente 3 años o más tiempo, se puede hacer algunos análisis en relación a los impactos. Hay análisis que se hacen análisis a priori y análisis a posteriori, ¿no? Entonces, en ambos casos consideramos los mismos elementos. La ventaja cuando se hacen los análisis a posteriori es que ya hay, se puede decir, data cuantitativa que se puede trabajar con software y todo esto, ¿no? Para lo que son, lo que es compra de tierras, la reubicación de las familias y sus potenciales impactos en capital social, en los servicios sociales, en los ingresos. Muchas veces las familias son desplazadas de sus zonas de origen, pasan a otras zonas, y esto implica cambios, ¿no? Cambios en sus relaciones sociales, cambios en los servicios que ellos tienen o poseían, en servicios en educación o en salud, también cambios en los ingresos. Una vez estaba en un taller con poblaciones de Tintaya, y eran personas que habían sido reubicadas a las zonas urbanas, y me mencionaban ellos que si bien tenían una mayor cantidad y prestación de servicios en cuanto a lo que era salud y educación, no tenían plata y estaban, como se dice, cero mangas, ¿no? Estaban sin chamba, y eran, en el balance sacaban una situación de estancamiento, de retroceso, porque decían, en el campo nosotros no teníamos ingresos, pero teníamos con qué alimentarnos, y no teníamos mucha presión de gastos. En la ciudad tenemos algunos servicios sociales que son más accesibles a nosotros, pero no tenemos cómo adquirir lo que son alimentos u otros servicios, y los trabajos tampoco no estaban preparados para asumir los nuevos trabajos de zonas urbanas. Impactos de percepción que pueden derivar en conflictos económicos, ambientales y políticos. Esto lo vemos mucho en el caso de Yanacocha, el caso de Minas Conga. Las percepciones que son de ida y vuelta, percepciones positivas, percepciones negativas. Las expectativas de contratación y empleo. Este es un impacto muy grande, ¿no? Para lo que son las localidades y las comunidades. En algunos casos puede ser determinante tener un buen contrato, un buen trabajo o un buen empleo, sobre todo lo que son contratas, por ejemplo, contratas para lo que es transporte. En el caso de empleo, a veces sí hay deficiencias, porque
las personas de las localidades tienen poca preparación técnica calificada y eso los pone en situación de desventaja dada la situación tecnológica con que vienen las empresas, en los cuales generalmente requieren técnicos que no solamente sean calificados, sino que además tengan una amplia experiencia en el uso de estas maquinarias, porque estas maquinarias valen millones de dólares, ¿no? Entonces imagínense que origine un accidente, o sea, además de los posibles fallecidos que pueden haber, porque es de una alta peligrosidad, también la pérdida en el valor de la maquinaria, ¿no? Y las compensaciones y todos los conflictos que se le vienen, ¿no? En términos de reclamos. Las conductas de los trabajadores del proyecto, ¿no? En el sentido de que a veces no hay un alineamiento entre las costumbres que traen las personas de otras regiones o de otras ciudades con las conductas de las poblaciones de las localidades, temas logísticos, ¿no? Riesgo de accidentes humanos o de animales que a veces pasan, accidentes de tránsito entre vehículos o con personas a tránsito, lo de polvo, lo de ruidos, ¿no? Incrementan el tránsito, para algunas personas les es muy incómodo. Continuamos. En la etapa de explotación, nuevamente las percepciones sobre impactos ambientales, los impactos, y acá hay varios temas, ¿no? No solamente es el impacto ambiental por sí mismo, que afecta a las aguas, a los aires, a las tierras o a los animales o a las plantas, sino también los potenciales impactos que puede tener sobre los ingresos a través de la agricultura, la ganadería, los potenciales impactos que puede tener en la salud, ya que gran parte de estos alimentos agrícolas o ganaderos son consumidos y eventualmente podrían tener alguna carga de tóxicos. Los impactos ambientales y efectos sobre la educación. Esto sería un segundo impacto que inicialmente puede impactar sobre ingresos y luego sobre la educación. Las expectativas de contratación que ya hemos mencionado, accidentes laborales, la conducta de trabajadores. En el caso de grandes proyectos como tenemos en el país, también hay lo que es el incremento de precios. Esto puede generar un desbalance entre los que son trabajadores o subcontratistas de las operaciones mineras y las poblaciones y las poblaciones de la ciudad y de las localidades que no tienen acceso a estos ingresos y que ven que los precios de artículos que no son producidos en la localidad incrementan sus precios. Tenemos también problemas de violencia, delincuencia, prostitución, etcétera, ¿no? Continuamos. Otros problemas, bueno, está vinculado a la inmigración y al crecimiento urbano. Ya hemos mencionado algunos como lo que es la violencia. Eventualmente podría haber en algunas zonas crisis de servicios públicos, de servicios en lo que es agua o infraestructura de transporte, las sobreexpectativas en las comunidades y regiones, al querer obtener beneficios que otras personas de sus localidades los obtienen, pero ellos no los están obteniendo ni por una relación directa con las empresas, ni por relaciones indirectas a través de gastos o inversiones del sector público o de las inversiones de las fundaciones. Lo que son vinculados están el uso de los fondos, ¿no? Tanto de la Gerencia de Desarrollo Comunitario, de los aportes voluntarios, el manejo de inversiones de las fundaciones, las rentas mineras por canon, el gasto de los gobiernos locales, regionales, también por regalías, y las expectativas políticas y de impactos económicos, ¿no? Entonces, también hay grupos
vinculados al quehacer político que de una u otra manera pueden generar expectativas políticas que a su vez tienen un correlato económico, tanto al obtener los reclamos o las reivindicaciones que se han hecho, o también de manera inversa, al paralizar o detener actividades que se podrían haber generado. Continuamos. Quería mencionar casi ya finalmente también algo que es muy importante y que a veces no se ve, que son las etapas de cierre. Las etapas de cierre, bueno, todo tiene su final, ¿no? Y en los proyectos petroleros o de gas o de minas también tiene su final. Hay un momento en que ya las vetas no son rentables y se procede al cierre de las minas o las operaciones petroleras. Esto, por lo general, en algunos casos, en la mayoría de los casos, genera a trabajadores un problema de desempleo o subempleo, ¿no? Porque muchos están acostumbrados a trabajar en operaciones mineras, pero luego, para reubicarse en otros sectores, en otras actividades económicas, no han generado las destrezas o las habilidades adecuadas para poder reinsertarse. En algunos casos, personal que es un poco más calificado, técnicos especializados, ingenieros, tiene más facilidad para buscar empleos alternativos en otros sectores o rubros económicos. Tengan en cuenta que el sector minero es escaso en generar de empleos, ¿no? Es decir, que si, a diferencia de lo que son las pymes, ¿no? Es decir, si hay personas, si se libera decenas o centenas de empleos por el cierre de una empresa minera, no es tan fácil que otras empresas capten esa mano de obra, porque ya están los puestos ocupados. Y no hay nuevas plazas, y las nuevas plazas generalmente de ampliación de proyectos demoran años, ¿no? Demoran años tanto para el diseño de los nuevos proyectos, la aprobación, ¿no? Que esté todo, tanto la factibilidad económica como la factibilidad ambiental y social, y la implementación. Entonces muchas veces tienen que reubicarse en otras actividades o giros económicos. La finalización de los cánon y las rentas para las comunidades, para las localidades, esto implica una depresión de la zona, que está acostumbrado a percibir ingresos más altos y a un mayor gasto en la zona. Y el manejo de impactos de corto y largo plazo en la etapa de cierre. Muchos de estos metales químicos que se utilizan en las actividades mineras o de hidrocarburos tienen impactos para lo que es la biodegradación, que demoran en algunos casos decenas de años y en algunos casos cientos de años, ¿no? Entonces hay toda una evaluación, y acá también es un llamado a los trabajos interdisciplinarios o multidisciplinarios. Y esto también requiere un poco de humildad, ¿no? de nosotros los economistas. Sobre todo, bueno, yo me pongo como ejemplo, ¿no? Cuando estaba estudiando y terminé, y los primeros años pensaba pues que el economista era pues lo máximo y podía solucionar todos los problemas, o casi todos los problemas que se pudieran presentar en una empresa o en alguna otra organización. Sin embargo, estamos viendo acá muy claramente que el economista acá puede tener un aporte muy importante, pero que no puede solucionar estos problemas tan complejos. Es necesaria la participación de otros profesionales, de manera muy especial todos los que están vinculados a la parte del medio ambiente, como los biólogos, los hidrólogos, los expertos en flora, los expertos en fauna, y tiene que haber un diálogo, no una interfase. Continuamos.
Bueno, acá mencionar algunos de los elementos de control de impactos socioeconómicos dentro de lo que son los marcos de responsabilidad social empresarial. Las empresas, las gerencias, por lo general son a partir de las gerencias generales o gerencias corporativas que luego derivan a sus gerencias de responsabilidad social o de desarrollo comunitario, elaborar los planes de responsabilidad social empresarial que están vinculados a toda la empresa, que incorporan lo que son, en algunos casos, el HC, ¿no? El Health, Safety, Environment and Community, y los planes de relaciones comunitarias, que están vinculados básicamente a lo que son las poblaciones, las localidades, las comunidades que son aledañas a la zona. Los planes de consulta y comunicaciones, ¿no? Previo a las operaciones, para las aprobaciones, para lo que en algunos casos también se le denomina licencias sociales, y también para lo que son las ampliaciones de los proyectos. Los planes de alquiler y o compra de tierras, que son muy frecuentes para este tipo de actividades, y los planes de reubicación de las familias y comunidades. Continuamos. Algunos otros planes, los planes de conducta para trabajadores, los modelos de estimación de principales impactos, los modelos de estimación de principales programas de desarrollo. Esto se puede hacer a priori. Las evaluaciones transversales y temporales de impactos y programas, esto a posteriori, puede ser con data cuantitativa enriquecida con la data cualitativa, y los monitoreos de los impactos y los programas de desarrollo, ¿no? Que se hace a través de los seguimientos continuos y las visitas a las zonas de operaciones de estas empresas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención, y estoy ya a conversar un rato con ustedes, intercambiar puntos de vista y bueno, también enriquecerme con sus comentarios y experiencias. Tu presentación, Óscar Mendoza. Yo quería tener una apreciación un poco más directa, ¿no? Digamos, en cuanto a si podrías darnos un ejemplo de una empresa que haya hecho o haya practicado la responsabilidad social empresarial. Además, un poco vincularla con lo que hace el gobierno, ¿no? En relación a los temas sociales, ¿no? Las regiones, por ejemplo, muchas veces hacen sus planes concertados para el desarrollo de su provincia. ¿De qué manera, digamos, las empresas, digamos, que hacen responsabilidad social se vinculan un tanto con esta labor que hace el Estado, ¿no? Sea por el gobierno regional o el gobierno nacional? Si pudieras dar un ejemplo preciso, claro. Bueno, te puedo comentar de una empresa que conozco de bastante cerca. Participé en el estudio de impacto ambiental de barrio Misquichilca, el proyecto Alto Chicama. Ellos tienen una gerencia de responsabilidad social, en las cuales el trabajo no solamente es con sus comunidades, localidades, sino también con los trabajadores, y además con el desarrollo de estándares y la aplicación de principios para el desarrollo de estándares a nivel de toda la empresa, que luego son colocados como políticas y luego llevados a la práctica con evaluaciones y mediciones. Ahora, hay otro punto que hiciste, un comentario en relación a la vinculación y el trabajo que se hace entre la responsabilidad social de las empresas y los gobiernos centrales y regionales. De acuerdo a mi experiencia, en general he visto
un relativo bajo nivel de colaboración. En algunos casos, para algunas cosas muy puntuales, podría haber algún tipo de colaboración, como es alguna campaña de salud, o algunas campañas de donativos de alimentos, ¿no? O de algunas festividades. Pero lo que pasa es que a veces, en el caso, no lo puedo generalizar tampoco, porque todo cambia muy rápido, pero en el caso de solamente lo estoy dando como un comentario, y siempre a título personal, no a nivel de donde yo trabajo, que es en la Universidad Pacífico. El comentario va referido a que en general las empresas van a un ritmo más rápido que las entidades de gobierno. Entonces, por lo general tienden a asociarse o vincularse con entidades que puedan ir más o menos a un ritmo que ellos se sientan un poco que están caminando. En lo que sí he visto bastante participación con organizaciones de la sociedad civil y también de algún modo con entidades públicas son en las mesas de diálogo. Por ejemplo, en el caso de Tintaya, hace ya una década se implementó mesas de diálogo y se establecieron convenios marcos, los cuales establecieron un referente, ¿no? para el sector minero, y ahí hubo una participación importante. Pero si lo vamos a ver, o sea, eso es porque había un tema crítico que resolver. No era una situación, se puede decir, una situación normal, sino era un tema crítico que se resolvió, pero que luego ha tenido impases. Tuvo impases el 2005 y luego ha tenido impases hace un par de meses, ¿no? El 2005 originó que se fuera BHP Billington, Tintaya se fuera de la operación, ¿no? Y todavía no sabemos las consecuencias de lo que ha sucedido hace 2 meses. Bueno, todavía continúan en la zona, pero de hecho que no es algo lineal, ¿no? O sea, cada año, cada cierto tiempo hay cambios, y lo que se estaba comentando también era vinculado al área de influencia directa, que también hay otros actores que de uno u otro modo intervienen, ¿no? De alguna manera podríamos decirlo en las mesas de negociación. Sí. ¿Como comentario se puede...? Claro. El tema es bastante amplio e interesante, ¿no? Los casos de responsabilidad social que he venido conociendo generalmente han sido hechos bastante puntuales, que no tienen mínimamente toda la cobertura de lo que se ha visto en la exposición. O sea, si esa línea base sería lo que realmente ilustra a la responsabilidad social empresarial, prácticamente lo tendrían que hacer todo. Anoche escuché al colega de ustedes, a Miguel Santillana, hacía una alusión de que en Yanacocha, cuando empezó la actividad, ese lugar tenía 60.000 habitantes y que ahora tiene 300.000. Evidentemente, en el tema demográfico hay un impacto enorme, porque esa población ha crecido 5 veces. Y no solamente crece 5 veces, crece necesidades de infraestructura, de educación, de salud, crece delincuencia, prostitución y todo lo que implica. Es decir, si hay esa relación directa entre la actividad y lo que ocurre solo en el aspecto demográfico, sin ver las otras implicancias que en su línea base se ha visto, definitivamente tenemos que dejar, creo, claro, algo que se ha discutido y que llevó al propio Tribunal Constitucional a cometer el error de creer que la responsabilidad social empresarial era una obligación de la empresa. Y eso no es así, porque siempre estará en el plano de lo voluntario. Y va a tener que ser así,
porque si fuese obligatorio, y todo eso tendría que ser cubierto por la empresa, estaríamos privatizando la gestión pública del desarrollo, porque ellos tendrían que afrontarlo todo. Entonces ahí viene más bien lo que conocemos como la evaluación ambiental estratégica. Si el Estado sabe que estos impactos producen una actividad tan importante como la que se producirá posiblemente, estamos hablando de Yanacocha, ahora imagínese usted lo que será las rampas, sabe usted lo grandioso que va a ser, y seguramente que tendrá impactos en las tierras, en la población y todo. Entonces la evaluación ambiental estratégica obliga a que el Estado, preveyendo eso, asuma esas consecuencias que se van a producir, y eso no se lo puede trasladar a la empresa. Las manifestaciones de responsabilidad social de la empresa he visto yo, por ejemplo, es esa empresa de transporte eléctrico que en la franja de uso público que existe hace horticultura, o la renuncia que hace esa empresa concretera de las canastas navideñas de los gerentes para hacer la Navidad del Niño del lugar donde ellos operan su planta de material de construcción. Ese tipo de actividades, o la escuela aquella que enseña artesanía, pero son cosas aisladas que inclusive año a año se someten a concurso en la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, y algunos de ellos salen premiados. ¿Cuál es el mejor proyecto? Porque estamos hablando de un proyecto puntual. Entonces, creo que es tema de dejar claro de que esto va, si se trata de responsabilidad social empresarial, no va a ser visto como una obligación jurídica. Siempre va a estar en el plano de la ética empresarial y que va a depender de la iniciativa de la empresa. No va a ser obligación jurídica ni existe una norma que lo obligue. Ahora, que deben hacerlo porque existe la obligación moral, porque ellos son los que producen impacto, será. Pero jamás podamos pedir que ellos sustituyan al Estado, porque no se va a poder privatizar la gestión del Estado, porque eso ya es un plan de desarrollo integral. Eso creo que, como comentario. Una aclaración que quería hacer, me va a disculpar usted, lo ha dicho usted, me parece que conceptualmente lo he escuchado decir, lo escucho por lo menos 10 veces al año decírselo a Jaime Althaus en su programa, lo he escuchado decir a Hernando de Soto y lo he escuchado a otros colegas suyos, economistas, algo que generalmente genera confusión y que merece aclaración, que en el Perú no existe la propiedad del subsuelo, o suelo, no, sí existe. El Código Civil dice que cuando uno tiene la propiedad de algo, tiene la propiedad de las paralelas a las perpendiculares hacia la atmósfera, hasta donde le sea útil, y hacia abajo también. Pero estamos hablando del espacio. De lo que no es dueño es de los recursos que encuentra ahí. Eso es importante porque yo lo escuché decir a Hernando de Soto que para ser dueño del subsuelo hay que pincharlo. Entonces yo digo, si Hernando de Soto viene y pincha el subsuelo de mi casa, yo lo voto, ¿no? Porque yo soy dueño. Si no fuese dueño del subsuelo, yo no podría hacer un sótano ni podría vender los aires. Esa es una aclaración porque genera una confusión. Lo digo porque yo pensaba lo mismo hasta que un día mi propio hijo me preguntó, ¿y si no somos dueños del subsuelo, por qué hacemos un sótano? Entonces me llevó a hacer la averiguación y me di cuenta y me dijeron, no, del espacio el subsuelo sí lo somos, pero del recurso no. Es importante eso porque sí, si alguien quiere hacer un tren eléctrico o un metro y va a pasar por debajo de propiedades, va a tener que indemnizar a los dueños del derecho de superficie, porque es dueño también del subsuelo, sí lo va a hacer, no de los recursos. Y porque es importante dejar claro que esto es un régimen jurídico, no puede haber una norma que controle otro civil. Lo dice el Código Civil es porque es así. Es bueno aclarar eso porque está llevando muchas confusiones, porque hay unos campesinos que dijeron, señores, no se puede hacer minería allá porque dice que han declarado la intangibilidad para uso agrícola. Y está bien pues, pero el uso agrícola es un derecho superficial y el minero es del subsuelo. Y como se trata del aprovechamiento de recursos, no habrá inconveniente de que se haga aprovechamiento del subsuelo. Y si necesita alguien una servidumbre del derecho superficial, se hará pues la negociación correspondiente para que tenga el derecho superficial. De manera que una cosa no se contradice con la otra.
Esta aclaración la hago porque escuché a una congresista una vez sacar un mapa y decir, miren, aquí superpongo las concesiones petroleras, que usted sabe que hasta pueden exceder a millones de hectáreas. Luego le superpuso las mineras, luego le superpuso las forestales y dijo, no hay espacio para la agricultura. Y usted sabe que no es así. O sea, esos mismos espacios pueden ser útiles para la agricultura porque el derecho superficial es distinto del uso del suelo. Por eso le permitía la aclaración. Muy gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Adelante. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Solo quería hacer una precisión. El tema de la responsabilidad social, tomando la frase que usted citaba al inicio de su posición, no es que las empresas hayan puesto buena gente, es que es una necesidad que impone la realidad. Desde ese punto de vista, mal hacemos, digamos, al insistir en que se necesita una norma o que no se necesita una norma, que esto debe estar normado o que no debe estar normado. Lamentablemente, aunque le pese a muchos empresarios, esto es una tendencia que se está haciendo cada vez más fuerte, pero producto de la realidad. Sabemos que, por ejemplo, existen grupos muy grandes de consumidores, principalmente en Europa o en el Asia, que no compran una manzana si saben que no han utilizado fertilizantes naturales. No compran un producto manufacturado si saben que las personas de repente no están bien pagadas, son explotadas, etc. Es decir, la responsabilidad social no tiene que ver con suplantar al Estado. Para comenzar, por lo menos sociológicamente hablando, Estado somos todos. Usted, yo, las empresas, el ministro, los presidentes, los congresistas. Todos formamos parte del Estado. La responsabilidad social tiene que ver directamente con que se manejen los recursos responsablemente, con que se administren a las personas como recursos humanos, pero también a la población sobre lo que se impacta de manera responsable y sostenida. No solamente es una cuestión de la empresa hacia afuera. La empresa, cualquiera que sea, no es una isla, no es, digamos, plato volador con 3 extraterrestres que vienen y están un poco en el aire. La empresa forma parte de la sociedad, la empresa forma parte de la comunidad y la afecta, la impacta directa e indirectamente. Entonces, el tema de la responsabilidad social no es algo que es voluntario de las empresas. Las empresas cada vez más se han visto obligadas a actuar positivamente en el medio en que generalmente han estado impactando negativamente. Y sobre ese punto quisiera consultarle, preguntarle, al principio de su exposición usted hace una referencia en la lámina acerca del ISO 26000. ¿Hay alguna tendencia, digamos, técnica o formal respecto a una estandarización de determinados parámetros de responsabilidad social? Porque diferente es, como bien decía el caballero hace un momento, ¿sabe qué? Yo como gerente, mi canasta navideña, que debe ser de 3.000 soles, la regalo pues y hago 100 canastas de 3 soles o de 300 soles. Eso es, digamos, una cosa. Y otro tema sería que existan determinados parámetros que se estén estandarizando. Este tema, por ejemplo, de la elaboración de líneas de base, ya es un tema recurrente, ¿no es cierto? Ya son parámetros que se están tomando para medir el impacto y para medir cómo va a impactar el proyecto que quiero implementar en una comunidad determinada. Pero hay estándares, porque si vemos los estudios que se hicieron para Tía María, como para el de Conga o de repente para lo de Espinar, vemos que hay diferencias abismales. ¿Existe algo que por lo menos teóricamente se está planteando o se tiene previsto como una tendencia o algo así? Gracias. Sí, un breve comentario en relación al comentario anterior. Sí, estoy muy de acuerdo en relación a la evaluación ambiental estratégica. Me parece que es un punto clave y bueno, que es un punto interdisciplinario, que necesitamos economistas que manejen bien la teoría económica, manejen bien el análisis cuantitativo, matemático,
pero que también tengan conocimientos en temas medioambientales, en temas demográficos y en temas varios, para que puedan hacer la interrelación para este tipo de trabajos. En cuanto a lo que he mencionado, en relación al ISO 26000, lo que conozco es que en este caso, a diferencia de otras ISOs, ha habido una amplia participación, mucho más que la de otros ISOs, en cuanto a especialistas, a grupos de interés, a personas que han sido consultadas, y se han desarrollado estos criterios orientadores, ¿no? estos principios orientadores, que también luego son vistos por otras entidades como las comisiones europeas o las organizaciones europeas que están vinculadas a temas de responsabilidad social, que también los toman, si no al pie de la letra, pero sí los toman como referentes para establecer criterios orientadores. Sin embargo, como bien lo he mencionado, esto todavía es algo que se maneja de manera voluntaria, y por otro lado tiene que, en el caso de esfuerzos mayores, haber participación de otros grupos, la participación también del Estado, para establecer esfuerzos de mayor envergadura. Hay otro punto que también quería mencionar, que sí coincido bastante con usted, o sea que estas grandes empresas no es que se hayan vuelto de un momento a otro súper altruistas, ¿no? Sino que han habido cambios. Quería mencionar solamente uno, es el cambio en todo lo que son las tecnologías de la información. Los cambios de la tecnología de la información hacen que en cuestión pues de segundos lo que está pasando en el África lo sepamos en Perú y en la bolsa de Nueva York y en la bolsa de Londres, ¿no? Y no solamente es ya por computadoras, por celulares y toda una serie de equipos, ¿no? Y aditamentos que existen, ¿no? Entonces todo esto hace que haya una mayor transparencia de la información, y en este escenario se tienen que mover las empresas actualmente, ¿no? Con mayores grupos que los están auscultando también. Ahora, también es una buena oportunidad para las poblaciones, las organizaciones de la sociedad civil en países emergentes como el Perú, para establecer mejores relaciones de negociación, ¿no? Y de avance que permitan establecer relaciones de beneficio mutuo, o de bienestar común, o de desarrollo, lo que dicen los gringos, un win-to-win, ¿no? Porque puede ser eso, o sea, no es que se va a dar un camino de una manera predeterminada, porque podría darse que si hay un descuido o hay negligencia de una manera recurrente, las cosas se inviertan, ¿no? Han habido estudios referidos a esto, de los ciclos económicos, ¿no? O sea, puede haber un ciclo económico muy bueno durante 30, 40 años, y luego vienen ciclos inversos, negativos, de estancamiento, de recesión. Entonces estamos en un buen periodo, y creo que es lícito tratar de aprovecharlo, ¿no? Y también es una buena oportunidad para que las poblaciones que están emergiendo, que en zonas rurales sobre todo, puedan tener mejores oportunidades de desarrollo humano, ¿no? Otra pregunta, comentario, por favor. Acá, una. A ver, micrófono. Una preguntita cortita, Oscar, y antes que nada felicitarte por la conferencia e ilustración
y realmente que gracias a ti es la primera vez personalmente llegamos a conocer este concepto de responsabilidad social, y ahora también sé que es un tema que figura, creo, como una gerencia, como lo mencionaste antes. Entonces mi pregunta es, siendo la empresa Ñaños una de las empresas más grandes del país, inclusive con grandes inversiones fuera del país, ¿ellos también manejan el tema de responsabilidad social? Bueno, particularmente no tengo el dato si es que tienen una gerencia de responsabilidad social. Lo que sí sé es que está Gonzalo Vegaso, es un egresado de la UP, está es el gerente general, ¿no?, del grupo Ñaños, que trabajaba era controller en Google, lo han traído. Sí, y bueno, lo que sí podría mencionarte de él es que sí tiene incorporado este nuevo, no se puede decir, estos nuevos chip, ¿no?, estos nuevos esquemas. Ahora, hay empresas que no todas las empresas tienen gerencia de responsabilidad social. Hay empresas que, sobre todo lo que son las empresas mineras, inicialmente empresas mineras, petroleras, empresas de gas, establecieron gerencias de relaciones comunitarias. Que es un componente de la responsabilidad social, ¿no? Porque tenían la necesidad de establecer mejores relaciones con las poblaciones locales, a sus operaciones. Luego, ya con el pasar del tiempo, algunas empresas que tenían gerencias de relaciones comunitarias también han creado gerencias de responsabilidad social. En algunos casos, y eso ha ido también creciendo, hay algunos bancos y empresas de AFPs que también están estableciendo gerencias vinculadas a la responsabilidad social, ¿no? Sobre todo esto lo vemos en empresas grandes. Esto es por la envergadura que tienen, los impactos que tienen, ¿no?, en la sociedad, tanto a nivel de los productos, de los servicios, de las comunicaciones que ellos manejan también, ¿no?, y el peso económico de sus operaciones. Sin embargo, es muy posible que en el transcurrir de las décadas también esto pase ya en otro nivel y con otra conceptualización a lo que son las pequeñas empresas, ¿no? Para temas como lo que es contaminación, mejora del medio ambiente, para el tema de lo que son relaciones laborales, conductas del trabajador en pequeñas empresas, certificaciones, todo ese tipo de cosas. Sí. Una pregunta cortita, en Sí. realidad. Hace un momento escuchaba respecto al uso de nuevas tecnologías para el tema de... Hace un momento mencionabas el uso de nuevas tecnologías, ¿no?, respecto de la gestión, para la gestión de la responsabilidad social empresarial. ¿Qué experiencias hay a nivel nacional en este momento que empleen aplicativos informáticos para el modelamiento de la línea de base? Y si es que también están aplicando las empresas algún aplicativo informático para poder hacer el seguimiento y monitoreo de los indicadores, metas o logros de estos programas. Porque yo he conversado con varias personas que trabajan en empresas grandes incluso, y la verdad que siguen usando una matriz Excel, muchos de ellos. Entonces, la información que tú mencionas, que sea transparente y que sea actual y que sea en tiempo real, no siempre es esa, ¿no? Sí, muy buen comentario. Lo que te puedo comentar a partir de mi experiencia es que gran parte de lo que son los trabajos de modelamiento, de estimaciones, de proyecciones, lo realizan a través de empresas consultoras, ¿no?, ambientales, podría ser pues Night Diesel, ¿no?, Walder. En el caso de yo trabajé varios años en Social Capital Group también, para las consultorías que se ofrecían tanto a nivel nacional como en el extranjero, las empresas no realizaban este tipo de trabajo, sino que lo encargaban empresas consultoras especializadas.
porque ellos están más vinculados a lo que es el día a día, ¿no? O sea, a resolver, a apagar incendios a veces, ¿no? Como se dice en lenguaje criollo, apagar incendios, o a estar negociando en el día a día los problemas que tienen enfrente, ¿no? Que son múltiples. Y otro aspecto que, vinculado a lo que tú comentas, bueno, en las consultoras pues se usaba ahí SPSS, lo que es Stata, EBIUS, diferentes paquetes, Access. Sin embargo, para la gran mayoría lo que a ellos les importa es un poco el diseño, ¿no? Y los resultados, ¿no? El diseño, los supuestos, ¿no? Las proposiciones que están de base y los resultados de las estimaciones. Otro comentario que quería hacer a propósito del comentario que has hecho, está vinculado a que también hay una tarea para los economistas. Es que en el país gran parte de esta discusión en tema a lo que es la responsabilidad social, empresarial, el análisis de impactos, el desarrollo económico y social, el desarrollo sostenible está en el área de lo que son las percepciones y el análisis cualitativo. Entonces, de hecho que a mí también me encanta el análisis cualitativo, ¿no? Pero tiene fuertes limitaciones, porque a veces no tiene como se dice, un sustento fuerte. Entonces la tarea de los economistas me parece, sobre todo en estos campos que son relativamente nuevos, que tienen menos de 20 años, es el abrir paso en lo que se refiere a todo el tema de análisis cuantitativo e interdisciplinario, ¿no? Vinculado con el manejo de programas analíticos, econométricos, de análisis económico, estadístico, matemático, que refuerce las propuestas o arroje luces, ¿no? para los grupos interesados en estas discusiones. Bien, nosotros agradecemos a Óscar por su brillante exposición. Realmente el tema, como dicen todos, es nuevo, pero justamente es muy interesante, ¿no? Sabemos de que todos hablamos de desarrollo humano, todos aspiramos, pero el nuevo concepto es un poco, digamos, alentador: desarrollo sostenible. Es decir, en el entendido de que tenemos de por medio que hacer uso de los recursos, pero con un cuidado estratégico, porque como sociedad actual, digamos, tenemos que velar por las sociedades futuras. Hacer uso de los recursos descuidando a los que vienen, entonces estaríamos en una gran irresponsabilidad social, ¿verdad? Por eso es que comienza a haber este tipo de interés en el tema, y se ve un poco más, como lo ha mencionado Óscar, el tema de los conflictos sociales, ¿no? ¿Por qué la gente no está de acuerdo? O sea, hay mucha parte de subjetividad, ¿no es cierto?, la parte normativa, cómo debería ser, los grupos involucrados, ¿no es cierto?, que son dueños o no son dueños del espacio, del subsuelo, de los recursos, y cómo cambia la intervención de una, digamos, una actividad privada, ¿no es cierto?, cómo cambian los modos de vida, el espacio, la parte económica y la parte cuantitativa que menciona Óscar, que debemos conocerlo. Que nosotros, si no podemos medirlo, no podemos controlarlo, es la parte de los indicadores, y tampoco podemos saber si estamos viendo los objetivos o no. Por eso es muy, muy interesante este tema, pero también de mucha responsabilidad. Y yo estoy sorprendido porque sea una cuestión voluntaria, porque si no hay la voluntad, ya estamos mal, ¿no? Cuando esta es una responsabilidad de todos, y como bien decía uno de los participantes, el Estado tiene que estar presente. Pero donde hay un Estado débil, pues ahí todos hacemos de la suya, si conviene o no conviene. Sabemos que por lógica privada,
Los privados no involucramos el factor externalidades en los proyectos. No ingresamos en la parte de evaluación, o sea, los pasivos no están dentro del análisis de rentabilidad privada. Y sabemos cómo se construyen los flujos de caja privados. Lo que sí hace el Estado es involucrar esa parte de externalidades, como decía, impactos positivos y negativos. Pero el Estado lo hace cuando invierte el Estado, no lo hace cuando invierten los privados. Entonces creo que hay un espacio importante y esperamos de que poco a poco se vaya regulando. La regulación haría que de alguna manera se pueda hacer esa compensación social o evitar estos problemas de mediano y largo plazo que impactan en la población, en la calidad de vida, etcétera, etcétera. Es un tema que apasiona. Estoy comenzando a entender el tema, pero obviamente te comprometemos, Óscar, y a los entendidos para que, como tú, para que nos puedan más adelante seguir ilustrando y quizás podamos lanzar, ¿no?, a través de tu comité, ¿no es cierto?, porque Óscar es presidente de uno de los comités de responsabilidad social, uno de los comités especializados del CEL, para que podamos ofrecer un diplomado, un curso de especialización y así podamos tener mucho más espacio para este tema. Muchas gracias a nombre del Colegio de Economistas de Lima, a todos.